Vamos a ponerla aquí sobre la mesa, esa crisis energética mundial y sobre todo la diferente respuesta que se está dando dependiendo del país al que le echemos vistazo. Ponemos este tema sobre la mesa y lo vamos a hacer además de la mano de dos grandes líderes del sector energético. Por un lado, Antonio Brufau, presidente de Repsol, y por otro a Francisco Reynés, presidente de Naturgy, que entenderemos a través de las pantallas. Esta mesa estará moderada por Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu. Egunon. Bueno, entramos ya en la última ponencia en la que tenemos que abordar pues una de estas grandes transformaciones que tenemos que hacer o que ya estamos haciendo, como decía Antonio Garamendi, que es la de nuestro modelo energético. Un modelo que ha venido evolucionando a lo largo de los años y que es la base de nuestro sistema económico, es la base de nuestra industria, es la base de nuestro bienestar. Y estoy encantada de contar con dos grandísimos líderes empresariales, referentes del sector energético que no necesitan ningún tipo de presentación. Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy. Paco, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar hoy con nosotros, aunque sea en remoto. Gracias por estar aquí. Antonio Brufau, presidente de Repsol. Y vamos a mantener pues este panel en este formato híbrido, que es uno de los cambios, ¿no?, que también nos ha traído la tecnología, el cambio del estilo de trabajo. Como decía, están al frente de dos compañías con una larga trayectoria en el sector de la energía. En Naturgy, Paco, creo que ya habéis celebrado los 175 años, Repsol desde el año 1927, cuántas transiciones no habréis visto ya, pero también están liderando este proceso de transición energética, ¿no? Creo que en los Black Global Energy Awards fue nombrada Naturgy como la mejor empresa eléctrica y tú mismo como el mejor CEO, enhorabuena por ello, y Repsol pues un líder indiscutible en el mercado ibérico, donde es la primera compañía energética con una facturación de más de 33.000 millones el último año. Dos compañías que se han internacionalizado con éxito y que están en ese proceso de diversificación. Pero yo no solo estoy encantada porque seáis unos grandes líderes empresariales, referentes en energía, sino porque creo que además sois personas sensatas y con las ideas claras. Y sensatez y claridad de ideas creo que es algo que necesitamos para entender qué supone, qué es y qué supone la transición energética, porque es un tema realmente tan técnico, tan complejo, pues que se puede prestar a ideologías, a opiniones a veces no con suficiente criterio, a aproximaciones excesivamente simplistas, y muchos pensaremos que es transicionar hacia renovables o que los combustibles fósiles no van a tener lugar o que es electrificar la economía. Por tanto, yo creo que nuestros directivos agradecen mucho vuestra presencia para que podamos un poco aclarar hoy estos conceptos y distinguir entre realidades y mitos, ¿no? Porque si entendemos que al final la transición energética es un conjunto de cambios que tenemos que hacer en los sistemas de producción, de distribución, de consumo, para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, alcanzar así los acuerdos de París, pues me hace pensar que tendremos que cambiar a otra combinación, otro mix energético, cuya ecuación se nos hace muy difícil, ¿no? Porque habrá que combinar asequibilidad, accesibilidad, dependencia, costes, seguridad, tecnologías. Y por eso te pediría, Antonio, que empezaras con una breve exposición por tu parte de cuál es ese mix energético al que deberíamos avanzar. ¿Qué decisiones estratégicas tendría que tomar nuestro país si te parece que estamos yendo al ritmo adecuado? Y sobre todo, lo que más me interesa, ¿esto podría suponer una oportunidad para mejorar nuestra posición estratégica y competitiva? Muchas gracias, Ángeles. Bueno, en primer lugar, gracias, Isidro, por la invitación. Egunon. Bueno, hablar de energía hoy es el sitio, ¿no? Es decir, es la guerra o la invasión de Rusia en Ucrania, pues ha puesto de manifiesto una serie de temas que yo creo que se hubiesen producido igual sin la invasión, y me intentaré referir a ello. La energía tiene tres ejes. El primer eje es la seguridad de suministro, hoy puesta en cuestión por el tema de la invasión. Seguridad de suministro significa que todo el mundo tiene derecho a tener energía y a tenerla accesible en todo momento. La segunda es el coste de esta energía, es decir, la accesibilidad
de familias e industrias a disponer de una energía que sea relativamente competitiva, es decir, que no sea más cara y que no se pueda pagar. Y la tercera es la sostenibilidad, es decir, ¿qué hacemos para que de alguna forma esta energía sea lo menos intensiva en carbono, ¿no? Bien, Europa, y por tanto España, ha focalizado fundamentalmente el tercero de los aspectos, la sostenibilidad. Aquí ha salido en muchísimas ocasiones la palabra sostenibilidad. Y hablar de sostenibilidad significa hacer todo lo posible para reducir emisiones. Al límite, si no hubiese industrias en España o en Europa, seríamos los campeones del mundo en sostenibilidad. Y entonces, evidentemente, cuando tú coges estos tres ejes, lo que hay que ver es cómo están de interrelacionados. Si Europa no ha hecho nada, y no ha hecho nada en la seguridad de suministro porque creía que estaba segura, pues yo le haría la reflexión a Europa y creo, y no lo hago como crítica, sino como reflexión para aprender para el futuro. No podemos hablar de una transición energética si no tenemos un mercado único de la energía en la zona que quiere transitar energéticamente. Y Europa no es un mercado único, habéis visto el debate, un país la nuclear, el otro se enchufa al gas y quiere un gas a toda costa a pesar de que reniega del gas, que es Alemania, el otro decide que las nucleares tienen que funcionar como el ejemplo básico. No ha habido una cohesión y por tanto es muy difícil garantizar esto. Esta sería la primera. La segunda es, cuando hablamos de seguridad de suministro, hace 30 años España, desde hace 30 años España está pagando una prima para tener diversidad de fuentes de suministro. No solo era Argelia, porque lo fácil era tener el gas de Argelia, como lo fácil era tener el gas en Alemania, de Alemania. Pero no, España construyó plantas de regasificación porque entendió que geopolíticamente la diversidad de fuentes de suministro le daba una ventaja positiva al consumidor y no al productor. Y esto no es el caso de Europa, que ha obviado un problema tan básico de primaria, que es que no puede haber una fuente de suministro única, que además es la energía y por tanto es la geopolítica de los países, dependiendo unos de otros, ¿no? Por tanto, este es el segundo tema. El tercer tema en la seguridad de suministro y en los costes de este suministro es que al focalizar la sostenibilidad por encima de las otras dos variables, pues hemos entrado en una dinámica de ver, por ejemplo, la taxonomía, a qué sectores se puede financiar y a qué sectores no se puede financiar. Hoy, me imagino que todos sabéis que en la matriz de energía primaria el 80% son combustibles fósiles. Por tanto, tú no puedes decir, yo es que mañana no quiero esto, quiero dejar de financiar esto. Bueno, pues si es así, Repsol, en su propio juicio, tiene que dejar de invertir en producir hidrocarburos. Si dejo de invertir en producir hidrocarburos, dentro de 20 años el coste del petróleo y el coste del gas será el doble del que soy después de la invasión de Ucrania, porque los campos declinan y el mundo es muy duro y el mundo necesita energía de todo tipo, ¿no? Y por tanto el factor costes también está inherente a esto. Y vayamos a la sostenibilidad. Dices, bueno, ya evidentemente no hemos tenido seguridad de suministro, estamos en una crisis de costes. ¿Qué he hecho yo para reducir emisiones? Y lamento mucho decirlo que sí que Europa ha reducido emisiones, pero no las ha reducido el planeta. Europa ha exportado emisiones. Europa ha exportado emisiones a través de la industria que se ha focalizado o dirigido a otros países, ha exportado empleo de calidad, porque la industria, como aquí ha dicho muy bien Antonio, es empleo de calidad, ha exportado emisiones en mayor cantidad que aquellas que producirían las empresas españolas, etcétera, etcétera. Por tanto, la primera reflexión que iba a decir es, tenemos que reflexionar. Hace 7 años de París, no más, y todavía nos queda mucho tiempo para alcanzar el objetivo cero emisiones en el año 2050. Pero lo que hay que hacer es aprender de los errores. Creo que España, Europa, pero sobre todo España, bueno, Europa también, está muy bien posicionada. La apuesta por o sea, lo que no se puede pasar de esta crisis es que bajemos la expectativa de conseguir el objetivo de ser neutros en emisiones en el año 2050, porque se lo debemos a las generaciones futuras. Pero tenemos que aprender de lo que hemos hecho hoy. Tenemos que aprender de lo que hemos hecho estos años, ¿no? Y entonces dices, Europa, España, ¿por qué renunciamos a los recursos propios? En esta región, en Euskadi, existe una gran cantidad de gas natural. ¿Por qué tenemos que renunciar a producir gas natural y dejar que lo hagan los americanos? Por tanto, Repsol, que estamos allí, y traerlo aquí. ¿Cuáles son las consecuencias para el medio ambiente? Pero, sin embargo, conseguiríamos mayor autonomía energética. Tenemos que continuar con las renovables. Las renovables son el vector de crecimiento de este nuevo mundo.
Pero tenemos que ser conscientes que las renovables tienen un coste de producción y un coste de consumo. Y llegar al consumo es un proceso muy largo porque la intermitencia de las renovables, cuando las renovables tengan un peso muy importante, va a llevar a costes muy relevantes en las baterías, en los sistemas de bombeo, en las centrales de ciclos combinados, en las redes. Todo esto lo va a tener que pagar el ciudadano y hay que explicárselo. Y lo tenemos que hacer. Y el ciudadano tiene que entender que hay una prima verde para ser verdes, porque hacer lo mismo que hacemos ahora, pues ya está, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, los biocombustibles sintéticos, lo decías tú, Ángeles, es decir, o lo decía la consejera, ya tecnológicamente hablando, ya nosotros estamos produciendo combustibles sintéticos, biocombustibles. Jet, que se va a San Francisco en un avión de Iberia que tiene un componente carbono mucho menor. Pero hay que dar tiempo, la tecnología tiene que avanzar. No neguemos la tecnología y evidentemente los costes de esta tecnología, porque claro, producir biocombustibles, reciclar los plásticos, producir la energía con la biomasa, etcétera, es un coste superior a producirla con gas natural, igual que el hidrógeno. El hidrógeno es uno de los grandes futuros, uno de los grandes vectores que nace desde aquí, desde el País Vasco, por digamos, el entramado empresarial que tiene el País Vasco. Pero el hidrógeno no está para mañana. Hay que entender qué es el hidrógeno. Necesita políticas públicas, necesita políticas de aprovisionamiento y aquí acabo. Es decir, que la visión, como veis, oportunidades muchas, pero en el camino tenemos que aprender de lo andado. Sí, reflexionar, y te ha quedado claro, es un tema realmente complejo con muchas aristas. Paco, ¿cuál es el rol del gas natural en esta transición energética? ¿Es compatible el gas con la transición energética? Bueno, buenos días a todos. Gracias a ustedes por la oportunidad y disculparme, primero Antonio, porque hubiera sido un placer compartir ese panel en directo o en persona, y por el resto de los asistentes, pero últimas necesidades de estar aquí con el equipo hoy me han impedido viajar a Bilbao. A ver, yo creo que es imposible, porque todo lo que ha dicho ha sido muy claro y además muy fundamentado, discutir sobre las tesis que ha apuntado Antonio en su intervención. Pero yo querría quizás hacer insistencia en dos conceptos. El primero es realismo. Realismo en el sentido de establecer objetivos que sean alcanzables, en los timings alcanzables y también en la medida en que esos timings son alcanzables, son transferidos a la sociedad en su conjunto. Empresarios, familias, empresas, etc. El segundo sería transparencia. Transparencia sobre todo en los costes y sobre todo en los precios y en las hipotecas, que las decisiones que se toman tendrán repercusión en personas, en la sociedad, en las empresas, en las familias. En este sentido, el gas natural es un ejemplo vivo y además lo está siendo ahora de una forma muy relevante en todo lo que tiene que ver con la transición energética. Y voy a poner un ejemplo. En el año 2022 nosotros estamos, gracias al gas natural, en España tenemos la posibilidad de tener energía eléctrica disponible. Si no hubiera sido por el gas natural, que teóricamente tenía un rol que jugar en la generación de electricidad decreciente, y lo que ha pasado es que en una época de baja hidraulicidad, en una época en donde el recurso eólico ha estado más por debajo de lo previsible y en donde la disponibilidad de instalaciones fotovoltaicas han empezado con retraso, precisamente por lo que comentaba antes la consejera del Gobierno vasco, por el tema de los permisos, pues las turbinas de gas han podido dar de sí, han podido ocupar ese hueco eléctrico y han podido dar la generación eléctrica necesaria. Eso es realismo. El no denostar tecnologías ni denostar ningún tipo de fuentes de suministro mientras no tengamos aseguradas las otras. Y en el caso de las renovables, en donde no hay ninguna duda que hay que apostar por ellas, hay que pensar que son dependientes de recursos naturales intermitentes y tiene que haber un backup en el sistema que nos permita tener la suficiente tranquilidad de que no tendremos que decidir entre enchufar una máquina u otra o algún electrodoméstico de casa para poder gozar del bienestar necesario. La otra parte, que es la
la necesidad directa de utilización de gas natural por industrias o por familias. El gas natural no solamente es una fuente de energía para muchas industrias, también es una materia prima necesaria y como tal tenemos que asegurar ese suministro en condiciones competitivas. Lo está haciendo el gas natural hoy, desgraciadamente afectado por la especulación que está teniendo la guerra de Ucrania, y por esto en las últimas semanas desde Naturgy hemos salido con voz propia diciendo que tenemos que buscar una solución para que no interfieran los precios especulativos derivados en la guerra de Ucrania en los contratos a largo plazo, sobre todo con las empresas, que nos permitirán mantener esa fuente de generación de bienestar y de generación de valor económica a través de que el gas natural siga siendo una fuente proveedora no solo de energía, sino de materia prima fundamental. Y a futuro no tenemos que centrarnos solo en el gas natural como el único gas posible dentro de las fuentes de suministro disponibles, sino, como bien decía Antonio, seguir investigando e impulsando los gases de origen renovable, dentro de los que incluyo el hidrógeno y otros como los biometanos, etcétera, que nos permitirán ir sustituyendo las fuentes actuales y nos permitirán ir alcanzando los objetivos de descarbonización. Nadie duda que tenemos que descarbonizarnos. Yo recuerdo que la Unión Europea solo representa el 10% de las emisiones de CO2 en todo el mundo y yo lo que espero es que esa descarbonización, que nos afectará a todos, sea realista en cuanto a los timings para ser conseguida y a la vez seamos suficientemente transparentes en entender cuáles serán los precios y los costes que tendrán que pagarse para lograr este hito. Y conectando con esto que decías, Paco, en el contexto actual, ¿crees que podemos mantener el objetivo de descarbonización de la Unión Europea para el 2050? ¿Es posible? Hombre, yo creo que el 2050 está suficientemente lejos para cuestionarlo. A mí me preocupa más el 2030, entre otras cosas, porque, como bien decía Antonio, para llegar al 2050 habrá que haber seguido invirtiendo mucho, habrá que seguir innovando mucho y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que después de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo y en concreto en torno al mundo de la energía, hay que revisitar los planes. No hay que perder la ambición, pero hay que incorporar realismo, porque la ecuación solamente de descarbonización tenemos que pensar que no es sostenible para la sociedad en cuanto a su bienestar. También lo es la del coste de la disponibilidad de la energía. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es incorporar realismo a los planes de corto sin mantener el objetivo, la ambición del largo. Y definiría corto como el 2030 y largo como el 2050. Gracias. Antonio, se habla mucho de la electrificación, pero hemos visto que también hay otras soluciones para llevar a cabo con éxito la transición energética. ¿Tú crees que la legislación está recogiendo adecuadamente estas soluciones, que está velando por nuestra industria energética? No, tiene que estar velando por la industria en general. La industria energética es un proveedor de la industria, ¿no? Pero yo creo que lo ha dicho la consejera, es decir, el gran error de partida, que es falso, es decir, es que electrificación es igual a descarbonización. Si creemos esto, vamos a construir un país muy mediocre, porque de alguna forma la electrificación no puede llegar, casi diría yo, a la mitad de la economía de este país. La aviación, el transporte pesado, el transporte marítimo, el acero, el cemento, cualquier de la química, todo esto no puede ser electrificado. Por tanto, no partamos de la hipótesis de que un mundo con una energía final 100% eléctrica va a ayudar a tener un entramado industrial y una sociedad más potente. Seguramente sí va a ser más descarbonizada, pero también estoy convencido que sin energía, de tanto en tanto, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer, el político lo que tiene que hacer es aceptar un principio que les cuesta mucho de aceptar, que es el de neutralidad tecnológica. Es decir, aquí, Paco decía antes de 2050, ¿qué sabemos nosotros de lo que va a pasar de aquí al 2050? Si hace 10 años nos hubiesen preguntado si seríamos capaces de llegar al 2050, en aquel momento la energía renovable solar no era competitiva, ni se le esperaba.
Hoy es verdad que es un vector muy importante en la matriz final, ¿no?, de energía. Por lo tanto, hombre, el principio básico tiene que ser neutralidad tecnológica y dejar competir a todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, en nuestras estaciones, cuando cargáis diésel, que sepáis que el 10% del diésel que cargáis ya no lleva carbono. Y llegará un momento en donde, de alguna forma, como estamos haciendo aquí en Bilbao, vamos a producir combustibles sintéticos, que es una mezcla de la molécula de carbono del CO2 y del hidrógeno renovable. Bueno, pues esto es el futuro. Ahora bien, si lo que hacemos es prohibir una serie de cosas y solo aceptar una, en lugar de incentivarlas todas, es decir, intervenir sobre el mercado de una forma equivocada, porque en el mercado tú no intervienes prohibiendo, intervienes regulando, ayudando a que todo el mundo sea competitivo. Pero si de alguna forma aceptamos el principio de neutralidad tecnológica, la ciencia va a trabajar mucho, por ejemplo, para que los motores de combustión en todas las facetas de la vida sean mucho más eficientes, para que en estos motores de combustión haya combustibles sin carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hombre, respeto a la tecnología. Nadie de aquí, de esta sala, y aquí hay gente muy inteligente, puede predeterminar si no habrá una tecnología disruptiva, y la habrá, porque la hubo con el COVID, que solucionó un tema en un año, y parecía que el planeta se iba al desguace, la habrá. Pues esperemos a que la tecnología avance y demos papel a la ciencia. Conectando con esto, tecnologías emergentes, tecnologías de futuro, ¿en qué tecnologías deberíamos poner nuestros esfuerzos de innovación? Paco, si te parece, empiezas tú. Bueno, yo creo que lo ha dicho perfectamente Antonio. En todo lo que se nos ocurra y más, y lo que se nos irá ocurriendo durante los próximos 20, 30 años. Poner límites. Decía Einstein que innovar era el ejercicio en el cual la inteligencia se divertía. Yo creo que no hay que poner límites a la innovación. Lo que ocurre es que después, los que estamos en la industria, tenemos que hacer que la innovación se convierta en algo industrializable, escalable, rentable, donde se pueda invertir. Hay muchas tecnologías crecientes, hay muchísimas tecnologías que no llegarán a ningún sitio, pero hay otras que seguro que acabarán siendo unas tecnologías del futuro y aún ni nos imaginamos dónde están. En concreto, yo creo que todo lo que tenga que ver tanto con la generación renovable como con el almacenamiento van a ser las dos fuentes, los dos vectores directores de crecimiento en el mundo energético. Ahora, ¿el almacenamiento significan baterías de litio como las de hoy? A lo mejor sí, a lo mejor no. Almacenar en amoníaco, que es una forma de almacenar hidrógeno, puede ser seguro a medio plazo, probablemente igual de interesante que un almacenamiento eléctrico, en donde hoy aún no tenemos resuelto el almacenamiento en gigavatios y tenemos que hablar aún en kilovatios. Por lo tanto, yo diría que no hay que ponerle límites a la innovación, sí que hay que ponerle límites a la industrialización. No creernos que porque existan pruebas piloto esto es escalable e industrializable rápido, pero por otro lado también tenemos que ser suficientemente abiertos de no cerrar el campo a cosas como decía Antonio antes. La tecnología fotovoltaica hace 10 años no tenía nada que ver con la que tenemos hoy. Hoy es rentable y barata y hace 10 años era caro y probablemente nadie hubiera invertido por ella si no hubiera estado subvencionado. Paco, si me permites, hay un tema, todo esto que estamos hablando va a requerir de enorme cantidad de dinero. Hay inversiones que hay que hacer para transformar no solo el sector energético, sino también el sector industrial para adaptarse a esta situación. Y esto solo se puede hacer, desde el punto de vista empresarial, con previsibilidad. ¿Qué significa previsibilidad? Seguridad jurídica. No podemos estar cambiando las reglas de juego del partido a medio partido, porque los inversores van a retraerse de invertir en Europa, en España, si no ven que la situación del marco legal es estable y de largo plazo, y no está basada en circunstancias puntuales del momento. Absolutamente. Yo creo que es fundamental que seamos capaces de atraer inversión como país, ¿no? Ahora creo, según Iguay, somos como el 9º país en atraer inversiones en
nuevas energías, ¿no? Yo creo que eso es totalmente de acuerdo. Bueno, yo me quedo con ganas de preguntaros una cosa, pero voy a ver si nos la ponen para el próximo congreso, porque veo que en ambos planes estratégicos le dais mucha importancia también a la digitalización, y bueno, como la digitalización podría también ayudar a la eficiencia, optimizar recursos, reinventar la relación con el cliente. Así que, si os parece, para acabar puntuales, voy a hacer una última pregunta. Os pediría una última intervención muy rápida por vuestra parte. Estamos en un congreso de directivos. Está claro que hemos visto a lo largo de toda la mañana la complejidad, la incertidumbre que nos rodea y la responsabilidad que tenemos de construir ese mundo nuevo. En un entorno complejo como el que estamos, Paco, ¿qué prioridades deben tener los directivos? Bueno, es una pregunta suficientemente amplia como para que, si me lo permites, la circunscribiré en lo que tiene que ver con los directivos desde mi punto de vista del mundo de la energía y en concreto los de nuestra casa, Naturgy, ¿no? Yo creo que hoy tenemos 3 grandes retos. El primero tiene que ver con la reputación. Yo creo que hoy se habla demasiado de nosotros, de la energía, de las empresas que invertimos, generamos empleo y nos comprometemos cuando hay circunstancias duras, y no se habla en los términos que sería esperable. Yo creo que somos compañías, las dos que estamos aquí presentes, pero todas las demás, somos compañías que generamos mucho para la sociedad y que queremos seguir haciéndolo, y por lo tanto mejorar la reputación social de nuestras compañías yo creo que es muy importante. La segunda es, como lo decía antes Antonio, la gestión regulatoria. El objetivo de la neutralidad tecnológica tiene que ser una regulación razonable, una regulación justa, una regulación que no impida el desarrollo, y por lo tanto la gestión regulatoria se convierte en un aspecto fundamental. Y el tercero, como siempre en las organizaciones, las personas, la motivación de las personas. Que no os creáis que esté muy boyante en estos momentos en una compañía como la nuestra, donde estamos permanentemente en la picota, como otras, y que acabamos pareciendo presuntos culpables de algo que no entendemos qué es. Por lo tanto, mantener la motivación, generar motivación en la plantilla, en todos los niveles de la plantilla, lleva seguro a una mayor productividad, competitividad, innovación, y es una gestión súper importante para un directivo en estos momentos. Muy bien. Antonio. Coincido plenamente, quizá abundar lo que ha dicho Payete antes, el presidente de Telefónica. Somos compañías que hemos nacido viejas y tenemos que convertirnos a jóvenes, lo cual no es fácil, ¿no? Y por tanto yo a los directivos les pido que acepten que en esta transición asumirán unos riesgos que igual no van a tener éxito, y por tanto que convivan con el fracaso para aprender, para luego tener éxito. Fundamental. Pues muchísimas gracias por habernos ayudado a poner un poco de claridad, a arrojar un poco de luz, como no podía ser de otra manera, sobre un tema tan complejo. Yo creo que los directivos tenemos la obligación de entender la realidad que nos rodea en toda su dimensión. Nos habéis ayudado a entender cuál es ese reto de la transición energética, pero una vez entendida esa realidad, con todos sus matices, con sus luces y sombras, tenemos siempre que ver la oportunidad. Es nuestra obligación como directivos, y creo que nos habéis puesto encima de la mesa cómo esa transición energética, hecha con realismo, hecha con la reflexión adecuada, puede suponer una oportunidad para mejorar nuestra competitividad y nuestra posición estratégica. Muchísimas gracias. Muchas gracias.